¿Habéis oído que han brotado gotas de sangre de los escudos de los soldados? Desde luego, y en los campos de cereal, según me han dicho, se ha cortado grano que también rezumaba sangre. Sí, vecinos, y he oído que han visto caer del aire piedras al rojo vivo. Estas cosas son terribles. ¿Qué significan? Me temo que los romanos serán derrotados por el enemigo africano. Aníbal es un gran guerrero. Ha cruzado los Alpes, ha marchado a través de la Toscana. Parece que nada puede detener su curso. Así hablaba un grupo de personas en Roma. Poco después se libró una batalla y se dice que el ejército de Aníbal mató a 15.000 romanos y otros tantos fueron hechos prisioneros. Las terribles noticias llegaron a Roma. Un magistrado convocó al pueblo y dijo: «Romanos, hemos perdido una gran batalla. Nuestro ejército está hecho trizas. El cónsul ha muerto. Pensad, pues, qué se ha de hacer para salvar Roma». Se oyó un triste murmullo entre la inmensa multitud. Luego se oyeron voces. «¡Fabio! ¡Que Fabio nos dirija! ¡Que Fabio sea nombrado dictador! ¡Fabio será nuestro caudillo!». Así pues, Fabio fue elegido general de un nuevo ejército romano. ¿Y fue de inmediato a atacar a Aníbal? No. Era un hombre que estaba dispuesto a esperar. Aníbal era demasiado fuerte para derrotarlo todavía. Fabio mantuvo sus tropas en las colinas, siempre vigilando al enemigo en los valles, pero sin acudir con toda su fuerza. De vez en cuando, un grupo de romanos se precipitaba por la ladera de una montaña y se apoderaba del ganado de Aníbal, o mataba a algunos de sus soldados y luego regresaba rápidamente a las alturas de la colina. De este modo, Fabio pensó que podría agotar al enemigo. A algunos romanos no les gustaba este estilo lento de guerra. Un capitán llamado Minucio dijo con sorna: «Bueno, ¿pretenderá Fabio llevar al ejército hasta el cielo, ya que es tan aficionado a acampar en las cimas de las colinas?» La hueste de Aníbal estuvo a punto de quedar atrapada una vez. Se vieron encerrados entre las montañas. El único camino de salida era estrecho y estaba bloqueado por 4.000 hombres del ejército de Fabio. La noche se acercaba y el miedo se apoderó de los hombres de Cartago, pues Aníbal procedía de Cartago, en África. Su líder no tenía miedo. Dijo a sus hombres que ataran manojos de arbustos secos a los cuernos de 2.000 cabezas de ganado, encendieran las antorchas e hicieran avanzar a los bueyes. Así se hizo. En la oscuridad de la noche, los romanos vieron las extrañas luces que danzaban y parpadeaban en el valle. Supusieron que se acercaba una masa de enemigos y huyeron hacia las colinas. Entonces Aníbal se apresuró a seguir adelante con su ejército y escapó a un terreno más abierto. Fabio le siguió despacio, como antes. Había intercambiado prisioneros con Aníbal, es decir, por cada 100 prisioneros entregados por los romanos, Aníbal entregaba otros 100. Pero aún quedaban 240 romanos en el campamento del africano. El Senado de Roma no quiso enviar a Fabio el dinero para rescatar a estos prisioneros. Fabio tuvo compasión de sus compatriotas cautivos. Envió a su hijo a Roma para vender algunas de sus tierras. Con el dinero obtenido, Fabio rescató al resto de los prisioneros. Así ayudó a sus compañeros a su costa. Algunos de ellos se ofrecieron a devolverle el rescate, pero él no aceptó ningún pago. Finalmente, el Senado de Roma eligió a Minucio como segundo general. Pensaban que actuaría con mayor rapidez y ganaría antes las batallas. A Fabio no le pareció prudente que 2 generales dirigieran un ejército, así que dividió las tropas romanas y cada parte acampó en un lugar distinto. El avispado Aníbal observaba todo lo que ocurría. Decidió luchar contra Minucio. Colocó a varios de sus hombres escondidos en zanjas y hondonadas alrededor de una colina. Un pequeño grupo de su ejército apareció en una colina baja. Minucio los vio. «Ah», dijo a sus capitanes, «podemos expulsar fácilmente a las tropas de Aníbal de esa colina». Los romanos se apresuraron al ataque. Los africanos se lanzaron al grito de guerra desde muchos fosos y hondonadas, y pronto las legiones de Minucio huyeron en desorden. Fabio había observado estos acontecimientos desde su campamento. Se dio una palmada en el muslo en señal de dolor y dijo: «¡Qué poco ha tardado Minucio en hacer lo que yo temía! Ha actuado precipitadamente y se ha castigado a sí mismo».
Entonces Fabio movilizó su parte del ejército en ayuda de su camarada y detuvo el avance de Aníbal. Tras la batalla, Minucio convocó a sus hombres y se dirigió a ellos. «Amigos y compañeros de armas, todo hombre comete errores, y cuando se comete un error debemos hacer todo lo posible por corregirlo. Yo me he equivocado al no seguir el consejo de Fabio. Venid conmigo y le diré que no habrá más que un ejército y que él será el único jefe». Los portaestandartes que llevaban las águilas de madera avanzaron entonces y Minucio fue tras ellos con todas sus tropas. Visitó a Fabio en su tienda. Hablaron unos minutos y salieron. Entonces Minucio habló en voz alta. «¡Padre!». Al decir esto, se inclinó ante Fabio. Entonces los soldados de Minucio gritaron «¡Patronos!». Mientras gritaban «patronos», que significa amigos y amos, saludaron a los soldados de Fabio. «Fabio, hoy has obtenido 2 victorias, una sobre el enemigo de África gracias a tu valor y la otra sobre mí gracias a tu prudencia y bondad, pues a ti te debemos la vida. Y yo te llamo padre, ya que no conozco otro nombre mejor». Dicho esto, abrazó a Fabio y las 2 divisiones del ejército se unieron en amistad. Así supieron los romanos contener los celos por el bien de Roma. Por desgracia, Roma tuvo que soportar más sufrimientos. En la batalla de Cannas cayeron unos 50.000 romanos. Al final de esta terrible contienda, los amigos de Aníbal se reunieron a su alrededor. «¡Adelante, general!», gritaron. «En 5 días llegarás a Roma y cenarás en el Capitolio». Aníbal no siguió su consejo. Mientras tanto, el cónsul Varrón, que había comandado el ejército derrotado, había llegado a la ciudad. Todo el senado y el pueblo fueron a recibirlo a la puerta. Varrón parecía triste y apesadumbrado, pero no temblaba como un cobarde. «Romanos», dijo, «no todo está perdido, a pesar de que hayan muerto tantos. He vuelto para hacer lo que pueda para ayudar a la ciudad». Fabio estaba entre la multitud y él y los otros gobernantes dijeron: «Varrón, te alabamos porque no desesperas de la suerte de Roma». No, pasara lo que pasara, el pueblo de esta orgullosa ciudad no se desanimó del todo, y gran parte de su confianza se debía a Fabio. Se le veía por las calles caminando tranquilo y relajado, como si no hubiera ocurrido nada terrible. Su rostro estaba tranquilo, su voz no era temblorosa. En las puertas colocó guardias que debían impedir que los ciudadanos huyeran presas de un pánico repentino. Cuando volvió al campo de batalla, mantuvo la misma táctica, evitando las grandes batallas y manteniéndose en la retaguardia y en los flancos del ejército de Aníbal. Y consiguió recuperar varias ciudades fuertes que habían sido capturadas por los africanos. Ya anciano, Fabio se alegró de que su hijo fuera elegido cónsul. Un día el cónsul se encontraba en una asamblea pública. El viejo Fabio, montado a caballo, se acercó para hablar con él, pero, según las leyes de Roma, ningún hombre montado podía acercarse a un cónsul. Cuando el cónsul vio a su padre a caballo, llamó a uno de sus lictores. El lictor era un oficial que llevaba un haz de varas y un hacha. «Lictor», dijo, «dile a Fabio que desmonte y venga a pie si tiene algún asunto conmigo». El lictor hizo lo que se le ordenaba. El silencio se apoderó del pueblo. Miraban con rabia al cónsul, miraban con lástima al viejo general. «¡Qué mal!», decían, «que un hijo trate a un padre con semejante falta de respeto. Y Fabio ha pasado su vida al servicio de Roma». Pero Fabio no pensaba como ellos. Se apeó inmediatamente del caballo, se apresuró hacia su hijo y lo abrazó. «Hijo mío», le dijo, «me alegro de que entiendas tu papel. Así es como nosotros y nuestros antepasados hemos hecho de Roma una gran ciudad. No hemos querido anteponer nuestros sentimientos. Hemos puesto el honor de Roma por encima de nuestro amor a padre o hijo». Fabio murió en el año 203 a.C. Había sido 5 veces cónsul y 2 veces había recorrido las calles de Roma en un triunfo o procesión de júbilo tras la victoria. Murió pobre. Pagó de su propio bolsillo los rescates de muchos prisioneros romanos. El pueblo de Roma decidió que fuera enterrado de una manera que demostrara cuánto amaban su recuerdo. Cada ciudadano dio una pequeña cantidad de dinero para los gastos del funeral. Hasta aquí este episodio.
Si te ha gustado, me ayuda mucho que le des un me gusta y dejes una reseña positiva en la plataforma donde estés escuchando. Así el podcast llega a más gente. Y por cierto, publicar episodios regularmente supone un gran esfuerzo. Si quieres apoyar de verdad estos contenidos, puedes apuntarte al Podcast Premium por un pago único bastante bajo. De esta forma podrás disfrutar de los siguientes episodios por adelantado y sin ningún tipo de publicidad. Si te interesa, dirígete a grandeshéroes.com y échale un vistazo. Ahí también puedes comprar los libros en los que se basa el podcast, ya sea en papel o en digital, que eso también ayuda mucho.